y compartir la pantalla. Ya está aprendiendo, profe, ya está aprendiendo. Sí, poco a poco, poco a poco. Ok, muy bien. Entonces, sí, esta es la última clase. Ya no, bueno, no puedo creer que ya estamos en la última clase, pero ha sido un placer estar con ustedes y les doy muchas gracias por su paciencia conmigo um, y muy bien, disfruté mucho la clase. Um, entonces vamos a comenzar nuestra clase esta noche con una oración como siempre. Y entonces oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, entonces, esta noche, para esta última clase, nos enfocamos en realmente las últimas palabras del credo apostólico que dice, y creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonces, la lección 8 se enfoca en el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas de repaso. A ver, ok. La primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? Taide, por favor. Pues muertos en delitos y pecados, lo dice Efesios 2:1. Exactamente, sí. Muertos en los delitos y pecados. Mi pantalla no está avanzando. Ahí está. Estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Okay, esta es nuestra condición natural. ¿Y cómo fue la vida de obediencia de Jesús una sustitución? Es decir, ¿cómo sustituyó la vida de Jesús para nosotros? ¿Cómo fue una sustitución su vida? Taide, por favor. Perfecta. Sí, él llevó una vida perfecta y así Dios, bueno, Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y nos dio toda su perfección y buenas obras. Entonces, la vida perfecta de Jesús fue una sustitución para nosotros porque Él nos dio su perfección. Por medio de la fe recibimos la perfección de Jesús. Entonces, es una sustitución por nuestra naturaleza pecaminosa y todos los pecados que cometemos. Tenemos un registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo. Y este es una verdad increíble, porque sabemos nosotros que pecamos mucho, ¿no? Cada día pecamos más veces que podemos contar. Pero ante Dios tenemos un registro perfecto, nada más por Jesús y solo por Jesús. Abel, ¿tiene un comentario? Sí, profesor. Sí. Adelante. Sí, que Jesucristo es nuestro doble sustituto, tanto en su vida, al cumplir los 10 mandamientos por nosotros, porque Sí. no lo podemos cumplir, ¿no? Sí. Y por haber muerto en la cruz, haber sufrido y haber padecido lo que nosotros como pecadores deberíamos de sufrir. Exacto. Entonces, son esas dos sustituciones que nos atribuye a todos nosotros.
Muy bien, muy bien. Me gusta como usted lo describió, como doble sustitución. Es muy correcto. Muy bien, gracias por el comentario. Ok, bien. ¿Y por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Félix, por favor. Hay que prender el micrófono. Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Nosotros fuimos imputados por la obra de Jesús Ujú. y ante el Padre somos declarados inocentes, Sí, pero por Jesús, no por nosotros. exacto. Sí, sí. Isabel, ¿tiene otro comentario? Oye, No ya era no- lo mismo, ya- ok, que dice que Jesús cargó el castigo de todos los pecados de sí, todas las personas de todos los tiempos. sí, muy bien, De todos muy los... bien. Excelente. Abel, ¿algo más? Sí, las respuestas que se dieron anteriormente Ujú. son verdaderas, ¿no? Sí, sí, Pero me gustaría aclarar más. sí, Jesucristo murió, vivió y murió por toda la humanidad, sí. no para un grupito de personas, Ujú, no para aquellos, digamos, no hace esa diferencia, ¿no? ujú, sí. En la Biblia dice para todos y por toda la humanidad, Ujú, pero no todos se salvan, pero Dios es doble sustituto para todos, para sí, toda la humanidad. sí, correcto. Muy bien, muy bien. Esta es la verdad. Jesús murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. No existe una persona que para quien Jesús no haya dado su vida. O es decir, no existe una persona que no puede decir que Jesús murió por mí. Como usted dijo, Abel, sí, no es decir que todas las personas reciben la salvación porque hay que tener la fe, pero la verdad es que todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos son pagados por medio de Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Y qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Félix, por favor. Todos los pecados están perdonados a través de Cristo. Exacto. El que crea en Jesús como Dios y su Salvador del pecado tiene vida eterna. Hebreos 12:2. Muy bien, muy bien. Isabel, ¿tiene otro comentario? Isabel, ¿tiene comentario? Itaide. Bueno, el video decía que Dios acreditó la vida santa de Jesús a todos los pecadores y ha Ujú, perdonado los pecados por causa de la muerte de Jesús en la cruz. ujú. Así es. Pastor, Sí. yo tengo, todas las personas de todos los tiempos son inocentes ante los ojos de Dios. Sí, 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 es verdad, es verdad. Muy bien. En la muerte de Cristo y confirmada por la resurrección de Jesús, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas a sus ojos. Muy bien. Abel, ¿tiene otro comentario? Sí, bien cortito, profesor. Sí, está Es bien. verdad lo que se dijo, ¿no? Sí. Que toda persona, aquí hay algo que me gustaría que me oriente también. Ujú. Toda persona que tiene fe Sí, es salvo, sí. pero nosotros no podemos tener fe porque somos pecadores y somos inútiles. Ujú, La forma como obtenemos la fe no es porque yo o nosotros queremos crear la fe, ujú, que es un error que se ha involucrado o se ha introducido en muchas iglesias, ujú, ujú. ¿no? La Sí. fe
viene por el oír la palabra de Dios. Sí. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, Ujú. me provee la fe. Exacto. Por mí mismo, por mi cuenta, no puedo crear la fe. Ujú. La fe viene de Dios, para Sí. Dios. Sí, muy Eso bien. es todo. Muy bien, gracias. Sí, es todo por la gracia de Dios. Como usted dijo, que sí, la fe, nosotros no podemos tomar el crédito por haber llegado a la fe, sino la fe viene por el oír, como usted dijo, y el Espíritu Santo ha hecho un milagro dentro de nuestros corazones para concedernos la fe. Muy bien. Entonces, pero a la vez, sí, todas las personas en las cuales el Espíritu Santo ha creado la fe, ellos reciben ah, la, la, la salvación. Muy bien, muy bien. Y una pregunta más. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Yo creo que acabamos de contestar esto, más o menos. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Taide, por favor. El creer que Jesús es Dios. Sí, la fe, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Desi, ¿tiene otro comentario? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Que Buenas Dios los noches. bendiga. Bendiciones, compañeros. Igualmente. Justamente iba a decir lo que nos conecta con la bendición de salvación de Jesús es la fe, pues, pastor, que Dios mismo nos da, ¿no? Muy bien, sí, exacto, exacto. El don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros. Y como ya mencionamos, es el Espíritu Santo que nos hace esta fe, esta confianza en las promesas de Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Abel, por favor. Sí, solamente un puntito más, Sí, profesor. sí. Es verdad que la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Ujú, cual genera la fe. ujú, Pero muchas veces existe la confusión ujú, y se tiene la idea de que cuando se dice yo tengo fe, ujú, y pueden tener fe, y se puede tener fe en un libro, en un celular, en una piedra, en un bolígrafo, en lo que sea, ujú. ¿no? Entonces, en eso, tal vez tener mucho cuidado, puesto que estamos hablando de la fe salvadora, Sí, no de una fe cualquiera, sí. porque puede existir ese error, ¿no? Puede existir ese error. Nada más, profesor. Ok, muy bien. Sí, es una muy buena distinción que usted hizo. Que sí, hay muchas personas que hablan de la fe, pero no necesariamente quieren decir la fe salvadora. Entonces, hay muchas personas que, bueno, hoy en día hay muchas personas que nada más cuando están pasando por problemas en la vida o lo que sea, dicen, yo tengo la fe, pero no necesariamente refieren a la fe salvadora en Jesucristo, sino es muchas veces las personas utilizan esta palabra nada más para referir a, a una confianza que no tiene ningún base. Um, pero sí, la fe nuestra, la fe salvadora, por supuesto, es la fe en Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe, decimos. Y entonces, otra vez, es el Espíritu Santo que ilumina nuestros corazones para tener esta fe en Jesucristo. Muy bien, gracias por el comentario. Ok, bueno, vamos entonces con el cuerpo de la clase de esta noche, mientras continuamos a hablar de el perdón de los pecados y especialmente, bueno, el día del juicio y la vida eterna que tenemos por medio de Cristo. Entonces, bueno, el perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Mientras leía en el Salmo 103 en preparación para esta clase,
no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo el Viernes Santo hace 2000 años. Entonces, podemos tener la alegría así como las personas en esta foto, porque sabemos que Jesús ha pagado el precio por nosotros y entonces no recibimos lo que merecemos, sino recibimos la promesa de la vida eterna, la promesa de la vida eterna en el cielo cuando regrese Jesús para llevarnos allá. Y como digo, ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo. Todo esto es esperándonos y bueno, el cielo va a ser un lugar completamente maravilloso. Ni podemos imaginar cómo será la vida eterna en el cielo. Ya no habrá ningún efecto del pecado. No existirá el pecado y no existirán los efectos de los pecados que sentimos en este mundo, en esta vida. Será una vida completamente perfecta. Yo creo que en una de las clases anteriores leímos algunos versículos del Apocalipsis capítulo 7 y no voy a leer los versículos en este momento, pero si tienen la oportunidad después, que lean el Apocalipsis capítulo 7, porque allí hay una descripción gloriosa de la vida eterna, de la vida en el cielo. Es uno de mis pasajes favoritos de todas las escrituras. Entonces es de Apocalipsis capítulo 7. Entonces, bueno, mientras hablamos acerca del regreso de Jesús y la vida eterna, también esto nos da la oportunidad de hablar un poco de los últimos tiempos, que seguramente estamos en los últimos tiempos en este momento. Pero una de las cosas de que vamos a hablar esta noche es una de las falsas enseñanzas muy populares hoy en día, la enseñanza del milenialismo y el arrebatamiento. Son ideas muy populares acerca de los últimos tiempos, pero realmente son enseñanzas falsas y vale la pena hablar un poco acerca de estas enseñanzas esta noche. Y la última diapositiva que tenemos aquí, bueno, la última imagen, debo decir, es una imagen que representa cómo va a aparecer el cielo. No podemos imaginarlo bien, pero los artistas intentan a dibujar las pinturas o pintar las pinturas y cosas así basadas en las descripciones que tiene especialmente el libro de Apocalipsis. Pero bueno, es algo de nuestra imaginación en este momento. Imaginar cómo será el cielo, qué tan glorioso será. Y sabemos que Jesús va a regresar, va a haber un día del juicio, un día en que Él separa a los creyentes de los incrédulos y nosotros, los creyentes, Él nos va a llevar al cielo para pasar toda la eternidad con Él, en la alegría, en el júbilo, el júbilo que es su cielo, nuestro hogar futuro. Entonces, nada más en este momento, Jesús nos dice que
siempre estemos listos para su regreso, que Él podría llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será este momento. Y como dije, después del día del juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo con Dios para siempre y los incrédulos estarán condenados al infierno para siempre, como la Biblia nos enseña. Ok. ¿Algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? Realmente es el último gol de nuestra fe. Desi, por favor. Pastor, Ujú. quería preguntarle justamente sobre el tema porque la Biblia habla de un arrebatamiento. Sí, y vamos a hablar acerca de esto, pero adelante, por favor. Ya, está bien, pastor, sino de que justamente yo dije, ya, usted está terminando ahí y digo, ya, ok, pastor, gracias. Oh, ok, muy bien, muy bien. Sí, sí, como Desi acaba de decir, la Biblia sí habla acerca de un cierto arrebatamiento, pero no es exactamente lo que piensan muchas personas. Ah, a ver, voy a avanzar las diapositivas aquí. Dice, bueno, muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento. De hecho, es una creencia muy, muy popular hoy en día. Y la manera en que hablan acerca de este arrebatamiento es uno en donde antes del último día los buenos creyentes desaparecerán repentinamente y serán llevados al cielo. Basan esta enseñanza en una lectura incorrecta, digamos incorrecta, de 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, que habla de un tipo de arrebatamiento, pero este arrebatamiento no se parece en nada al arrebatamiento que enseñan los milenialistas. Antes de que contestemos la pregunta, vamos a leer 1 de Tesalonicenses para ver los versículos claves acerca de este tema. Vamos a investigarlo y discutirlo. Ok. ¿Tenemos un voluntario para leer 1 de Tesalonicenses? Desi, por favor. A ver, pastor, gracias. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, aquí encontramos esta palabra arrebatados, que viene de arrebatamiento. Y este versículo, estos versículos también son algunos de mis versículos favoritos de la Biblia que hablan de la venida de Jesucristo, del regreso de Jesucristo a este mundo para juzgar el mundo, para llevarnos a nosotros al cielo y también, obviamente, para
para mandar a los incrédulos al infierno. La parte de estos versículos en la que muchas personas se confunden es esta parte que habla del arrebatamiento, no puedo decir la palabra, arrebatamiento. Versículo 17, perdón, otra vez dice, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y hay muchas personas que piensan que hay como un gran pasaje de tiempo entre estos eventos, pero la realidad es realmente todo esto pasa en el mismo día, que primero, a ver, tengo que ver el versículo otra vez, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en el día del juicio, todas las personas muertas resucitarán y en este momento van a ser arrebatados al cielo con Jesús. Y dice luego nosotros, pero luego no quiere decir mucho tiempo después, sino después de que resucitan las personas muertas. Entonces, inmediatamente después, los demás de nosotros nos juntaremos con ellos en el cielo. Y entonces, este es de donde viene la mala interpretación de algunas personas, de bastantes personas, que ellos vean en esta simple palabra luego, ellos piensan que es un gran pasaje de tiempo, que hay mucho tiempo que pasa, pero nada más está describiendo, todo lo que pasa en el día del juicio. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí está claro. Ok. Pero pastor, entonces sí hay un arrebatamiento. Sí hay, pero es sí existe. Existe, sí, pero es diferente del arrebatamiento de que piensan las milenialistas. Ellos piensan que este arrebatamiento va a pasar antes del último juicio, el día del juicio. Ellos piensan que, que la vida en este mundo va a seguir, y como habrá un día en que todos los creyentes, que Dios quite, perdón, tengo que pensar esto. Ellos piensan que habrá un día en que Dios toma todos los creyentes de este mundo y los lleva al cielo, y que este mundo va a continuar como un mundo lleno de incrédulos. Entonces, incrédulos y quizás los creyentes que supuestamente no son suficientemente buenas. Entonces, es diferente, porque para ellos el arrebatamiento no pasa en el día del juicio, sino en un día mientras la historia de este mundo continúa. ¿Me entiende? Ok. Sí, más o menos. Desi, No. Okay. Sí, está entendido. Ok, Desi, ¿tiene un comentario? Sí, pastor, tengo un comentario justamente. Sí. Hay un tema, porque esto lo escuchamos generalmente en las iglesias, lo escuchamos que, lógicamente en la iglesia católica se escucha de un purgatorio, pero en las iglesias evangélicas se escucha del arrebatamiento. Y hay una parte de la Biblia en donde dice que uno se quedará y el otro se irá. Sí.
Y ese está hablando del arrebatamiento, así será el arrebatamiento. Uno se irá y uno se quedará. Por eso que lo toman como que, como usted lo acaba de decir, que dura cierto tiempo cada cosa. No ven de que es en un momento, ocurre todo, ¿no? Sí, Entonces, por eso dicen, porque uno se quedará. Entonces habla de que uno se queda. Entonces hay un cierto espacio de tiempo, pastor. sí. Usted refiere al Mateo 24, versículos 40 y 41. Dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Entonces, muy bien, hay muchas personas que también refieren a estos versículos para apoyar su enseñanza acerca del arrebatamiento. Y bueno, lo que Jesús está diciendo acá solamente es, bueno, más o menos es el día del juicio podría pasar en cualquier momento y bueno, habrá una separación muy rápido entre los creyentes y los incrédulos. Y entonces, sí, bueno, voy a dejar que Desi hable otra vez porque yo vi la mano levantada. Sí, o sea, estaba justamente sobre el tema que usted ha dicho de Mateo, Ujú. justamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, pastor? O sea, ¿de qué está hablando Jesús ahí en ese momento, ¿no? Sí, También sí. hay un tema que dice, que también veo que bastante lo toman y dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Sí. Lógicamente lo que usted está diciendo, Ajá. nadie lo sabe, va a Sí. venir en cualquier momento, puede llegar en este momento, ¿no? Ujú, Entonces, y será visto por todo ojo, dice también. ujú, ujú. Ya, Sí. entonces aquí vemos, hay un espacio de tiempo, pastor. Ay, Si uno es llevado y uno es dejado, existe un espacio de tiempo. yo diría que no. Es que, bueno, ah, si leen dos capítulos de Mateo, 24 y 25, Jesús está hablando en estos dos capítulos acerca del fin del mundo, del día del juicio, y él utiliza varias ilustraciones para hablar realmente de la misma cosa y esa cosa es estén listos. Um, entonces, cuando habla, bueno, voy a decir una cosita más también acerca de esto. Dentro de estos dos capítulos, y este requiere, mm, requiere que lean bien y pensar bien en los detalles. Um, Mucho de lo que Jesús habla aquí también refiere a algo que pasó como en el año, creo que fue el año 68, la destrucción de Jerusalén. Um, y bueno, es posible que de alguna manera está refiriendo a lo que iba a pasar en aquel entonces también, eh, que los soldados de Roma ah, que que ellos iban a atacar tan rápido la ciudad de Jerusalén que habría, bueno, que habría algunas personas, no debo, como no estoy tan seguro, no debo decir nada, pero lo que yo veo dentro de estos capítulos, primeramente el énfasis es que el día del juicio va a llegar muy rápido
que habrá muy rápidamente una separación entre las dos, entre los creyentes y los incrédulos. Y nada más Jesús está enfatizando, estén listos para ese día. Fabio y Karen, vamos con Fabio primero, por favor. Sí, pastor, las iglesias evangélicas enseñan que Cristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación, Ujú. para que no le toque pasar por ese Sí, periodo. gracias. Sí, gracias. Es cierto, sí, y se me olvidó de esto. Sí, ellos creen bueno, que habrá una gran tribulación y que este arrebatamiento pasa antes de la gran tribulación. Gracias. ¿Y Karen? No, profe, quería en el pasaje de Mateo 24, está hablando, o sea, hay dos eventos allí, lo que usted decía, o sea, ahí habla de la destrucción del templo y da también evidencia de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, pues se cree que son los últimos tiempos que estamos viviendo cuando se refiere a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, pero también hace referencia del evento que usted mencionó, de la destrucción del templo en aquel entonces. O sea, fue un evento que sucedió y uno que está por suceder. O sea, yo creo que hay que tener como un poquito de cuidado al leer estos pasajes para no crear pues la confusión en la que se está cayendo pues hoy en día en referente a este tema. Sí, muy bien, gracias. Tessy, ¿otra vez? Sí, pastor. Justamente quería reforzar algo que usted acaba de decir, ¿no? Sí. Usted dice que justamente todo esto Jesús lo dice de una forma que pone énfasis en el día de su venida. Y es cierto, una parábola de Jesús habla sobre la cizaña, ¿no? Dice, no corten porque pueden cortar la planta buena. Entonces, esperemos en el día final, ¿no? Y compara la cizaña de la planta buena. Y también ahí hace también, en otro pasaje creo también nombra que serán separados los corderos y de los chivos, ¿no? Sí, este es Algo en el así. capítulo 25, sí. Claro, entonces ahí está el punto, pastor, como usted dice, enfáticamente es en ese punto donde se centra Jesús, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, si ustedes me esperan un momentito, voy a tomar un libro rápidamente. Nada más quiero leerles un comentario es un comentario que se llama la Biblia Popular, y nada más quisiera leer el comentario acerca del versículo o de los versículos de que estamos hablando en este momento. Nada más tengo que encontrarlo. Ok, Mateo 24, 30. Bueno, estos comentarios son acerca de los versículos 36 a 44. Y la razón por qué quiero leerlos es porque por si acaso no estoy si no está claro lo que estoy intentando decir, quiero leer algún otro comentario. Dice, al haber afirmado su divinidad en el versículo anterior, ahora Jesús afirma su humanidad. Aunque sus palabras no pasarán, no sabe cuándo vendrá el último día. El misterio del Dios hombre sobrepasa todo entendimiento. Jesús es quien regresará el último día, pero no sabe cuándo será ese día. Otra vez se pone en nuestro lugar porque nosotros tampoco sabemos. En lugar de tratar de calcular cuándo sucederá, Jesús nos exhorta a estar preparados.
Pedro escuchó este sermón y las palabras de Jesús debieron causarle una impresión perdurable. Las mismas comparaciones aparecen en la descripción que hace Pedro del último día. Será como el diluvio y vendrá como un ladrón. Este es de 2 de Pedro 3, 6 al 10. La diferencia entre el diluvio y el último día es que Dios usó agua la primera vez, pero al final usará fuego. Es interesante que cuando Juan el Bautista hace el contraste entre él y Jesús, dice, yo os bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte que yo, al que yo no soy apto para desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. De Lucas 3, 16. Jesús dice que las gentes que perecieron en el diluvio no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero por supuesto no fue porque no se les hubiera advertido. Primero, el Señor les dio 120 años de gracia entre el momento en que determinó enviar el diluvio y el día en que comenzó a llover. Por entonces, la construcción del arca debió llamar la atención. La gente se debió preguntar por qué Noé estaba construyendo un barco tan grande, especialmente al no vivir cerca de un lugar con agua suficiente para que flotara. Era un tema natural para iniciar una conversación. Nosotros sabemos que Noé fue pregonero de justicia. Por lo general, Dios advierte a la gente antes de derramar su ira sobre ellos. Nosotros pasemos por alto usualmente la advertencia y cuando su juicio desciende, nos toma por sorpresa. Por eso, desde nuestro punto de vista, el último día vendrá como ladrón. Entonces, bueno, no dijo nada específicamente acerca de esta ilustración de las personas en el campo, pero espero que nada más los comentarios de este autor les ayudó aclaró un poco más este tema. Otro comentario. Aclaró. Sí. Se aclaró un poco más. Ok, muy bien. Sí, es un tema muy interesante, pero también puede llegar a ser un tema un poco complicado también. Pero bueno, gracias por su atención. De hecho, pastor, sí. Yo pienso que sí es un tema complicado de explicar y más que nada de que, por ejemplo, se ha enseñado igualmente acerca del arrebatamiento con versículos, ¿verdad? Que los evangélicos tienen versículos que inclusive los pastores tienen versículos donde afirman que va a pasar como ellos piensan que va a pasar, ¿no? Pero me decía un pastor, porque yo estaba platicando con él acerca de esto, me decía, pero ¿sabe qué? ¿Y a usted quién le dice que donde está usted estudiando tienen la verdad? Le digo, bueno, porque lo estábamos viendo en la Biblia. Me dijo, sí, pero es que ellos también interpretan la Biblia. Sí. O sea, nosotros también la interpretamos. Entonces, ahí es donde le digo que cae uno en una situación un poquito más controversial, porque ellos también afirman lo que ellos creen de acuerdo a la Biblia. Sí. Entonces, como decía el pastor, nos quedamos en medio nosotros, los estudiantes, porque decimos, entonces, ¿quién tiene la verdad? La verdad la tiene la Biblia, ¿no? Definitivamente. Sí, muy bien. Entonces, gracias. Por eso es que se hace más difícil de explicar esto, sí. pienso yo. Sí, claro, gracias. Abel, ¿tiene comentario? Sí, profesor. Sí. Sí, es muy complicado esta situación, ¿no? Pero sí.
es también al mismo tiempo muy sencillito de comprender, Ujú. ¿no? Ok, sí. ¿Ya? Jesús viene, los lleva a sus hijos, Ujú. ya, los sube. Sí. Primero, ¿quiénes se van? Los que están muertos, Ujú. resucitan, los sube, y luego a sus hijos escogidos los sube al cielo, Ujú. ¿ya? Sí, Eso es lo que sucede. sí. Ahora, con respecto a la interpretación de la Biblia se interpreta por sí sola, ¿no? Ujú. El problema que existe con otras denominaciones es que la Biblia es interpretado de acuerdo a los intereses de esas denominaciones, Sí. de acuerdo al pensamiento y razonamiento de esas denominaciones. Ujú. Recuerden que hemos visto una parte en la clase donde se habla sobre el calvinismo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces las iglesias que vienen de los calvinistas se Ujú. centran principalmente en la razón humana, Sí. en primer lugar, y luego la Biblia. Ujú. La iglesia católica hace lo mismo, más la tradición. La iglesia evangélica, sabemos lo que hace, ¿no? Es más, su propio uso, su razonamiento para interpretar la Biblia. Sí. La diferencia que existe entre esas denominaciones y esta es que esta simplemente se basa en lo que dice la Biblia. Sí. Si en la Biblia existe algo que no se entiende, Ujú. no se comprende, es mejor callar y Sí. no interpretar. Ujú. Porque si tenemos, si queremos averiguar, interpretar, vamos a caer en lo mismo que los demás están cayendo, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, si no hay una respuesta, si mi inquietud es querer saber más, indagar más, pero no puedo, Ujú. lo podemos averiguar, preguntarle el día del juicio a Sí. Dios. Sí. Entonces, ¿para qué dar vueltas? ¿Para qué dar vueltas? ¿No? En una y otra cosa, si digamos, tengo mucha, a mí me pone mal una interpretación, me pone mal otra interpretación, me siento muy mal, Ujú. simplemente espero el momento en que yo esté cara a cara con el Señor y preguntarle a Él, Sí. pero no interpretar yo la Biblia. Eso es Sí. todo, profesor. Muy bien. Muy buen comentario. Gracias. Taide, por favor. Pastor, entonces el milenio tampoco existe. Bueno, bueno, en Apocalipsis habla acerca de un milenio. Ah, y hay personas que interpretan el milenio como 1000 años, un milenio acá en el mundo en que Jesús va a reinar en un trono ah, en este mundo. Ese es un punto de vista del milenio. También hay el punto de vista que los 1000 años de que habla Apocalipsis son, bueno, ¿cómo lo diría? Son simbólicos de todo el periodo del Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros creemos, que los 1000 años describan realmente el reino de Cristo durante todo el Nuevo Testamento hasta que regrese para el día del juicio. Um, como en Apocalipsis, bueno, hay algunas interpretaciones muy extrañas, obviamente, con el Apocalipsis, pero utilizando más o menos el principal de que Abel estaba describiendo, no utilizo este término, pero realmente estaba describiendo el principal de que nosotros dejamos que las escrituras interpretan las escrituras. Entonces, esa frase quiere decir que dejamos que los versículos más claros, las que son muy entendibles, que esos versículos son los versículos que nos ayudan a entender y interpretar los otros versículos que quizás no sean tan claros.
Entonces, hay que hacer esto mucho acerca de este tema del regreso de Cristo, del último día, del milenio. Hay que dejar que los versículos que hablan más claro acerca del día del juicio y de todas estas cosas, estos versículos tienen que dirigir nuestro entendimiento de los versículos que no sean tan claros. Por ejemplo, yo creo que hay muchos versículos que muy claramente describen que habrá una sola venida de Jesús en el futuro. No habrá una venida para que Él reine en un trono en este mundo y entonces después de eso viene otra vez para el día del juicio, sino los 1000 años es una manera de referir simbólicamente a todo el periodo del Nuevo Testamento, y al fin de estos 1000 años, entonces viene Jesús para el día del juicio. Abel, ¿tiene un comentario? Veo la mano levantada. Sí, profesor. Sí. Sí, como usted dijo, Ujú. Apocalipsis y el mismo Apocalipsis señala que son simbólicos. La Biblia también lo dice, que todo es simbólico. Sí. ¿No? Sí. ¿Ya? Por eso hay números, por eso hay varias otras cosas. Sí. Y entre esas cosas están los 1000 años. Ya los 1000 años. Ahora, los 1000 años, ¿cuándo comienza? Cuando Jesucristo está acá, muere. Desde ese momento hasta ahora, son los 1000 años. ¿Por qué? Porque ha habido realmente una renovación, un cambio, ¿ya? La gracia y el evangelio de Dios se ha manifestado, porque antes de la muerte, antes de la llegada del Señor Jesucristo, había mucha penumbra. Sí. Mucha penumbra. Entonces, a partir del momento en que Jesucristo está en la cruz, muere y resucita, hasta ahora tenemos los milagros, tenemos el reino de Dios, ya está acá. Está aquí el reino de Dios. Eso es todo, profesor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muy buen comentario. Ok, bueno, creo que debemos adelantarnos un poquito. Entonces, nada más quiero leerles es una cita de un sitio de web. A ver, estoy refiriendo a mis apuntes aquí. Bueno, voy a leer lo que está en mis materiales aquí. Dice, además de no ser una enseñanza bíblica, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la doctrina fundamental de la salvación solo por gracia. Un sitio web que promueve la doctrina del arrebatamiento dice lo siguiente acerca de la preparación para el arrebatamiento. Entonces, esta es la cita de un sitio web que trata mucho acerca de estos temas. En este sitio de web dice, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocado en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Esto lo pone a usted en terreno inestable. Entonces, otra vez, esta fue una cita de un sitio web.
y dice, desafortunadamente, ya no es la cita. Desafortunadamente, ese sitio web sigue lo que la mayoría dice sobre el arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe? Vamos a hablar un poco, ya leímos primero de Tesalonicenses. Mientras pensamos en cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe, vamos a hacer esta pregunta. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Taide, por favor. En Jesús. En Jesús, sí, y solo en Jesús. Juan 10, versículos 25 al 30 dicen, Jesús les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Ok, entonces sí, debemos poner toda nuestra confianza en Jesús y solo en Jesús. Y refiriendo otra vez a la cita que leí, hay mucho enfoque acerca de nuestras obras, ¿no? Acerca de la obediencia, que pone mucho énfasis en que para estar seguro de que vaya al cielo, que hay que obedecer, dice, requiere obediencia para ser tu salvador. Y entonces dice, esto lo pone a usted en terreno inestable si no pensamos que hay que obedecer. Bueno, ¿cómo esta cita mencionada del sitio de web usa la ley incorrectamente? ¿Cómo usa la ley incorrectamente esta cita? Es decir, bueno, cuando hablamos de la ley aquí, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios expresado en los mandamientos y todo esto. ¿Cómo usa la ley incorrectamente? Es decir, ¿qué énfasis se pone a la ley en esta cita? Voy a leer la cita otra vez, nada más para que ustedes puedan escucharla una vez más. Dice, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el Sermón del Monte. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador?
esto lo pone a usted en terreno inestable. Entonces, ¿entienden la pregunta cómo esta cita usa la ley incorrectamente? Félix, por favor. Ellos son legalistas y están poniendo una carga, un peso Sí. sobre los creyentes. Ellos están tratando de poner nuevas normas, nuevos reglamentos para poder cumplir. Cuando la ley nos ata, nos sujeta y el evangelio nos libera. Jesús nos dio el evangelio y con su palabra nos liberó. Fue parte de su entrega que nos hizo a nosotros para que seamos libres y salvos y redimidos. Él cumplió la ley por nosotros. Muy bien. Y murió de la cruz cargando las culpas de nosotros, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros, lo recibió Él. La ira de Dios la recibió Jesús. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces, como él dijo, ellos están poniendo una carga sobre nuestros hombros que están utilizando. Bueno, seguramente la ley todavía es importante. Queremos seguir la ley de Jesucristo, pero la ley no es lo que nos da la seguridad acerca de nuestra salvación. La ley solamente es para nosotros, para dirigirnos a dar gloria a Dios, dar alabanza a Dios. La ley no es algo que es como una carga sobre nosotros que tengamos que cargar otra vez para estar seguros de que seamos salvos. Muy bien, entonces están utilizando la ley incorrectamente. Aquí dice, busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. Pero esta es la verdadera, bueno, el propósito principal de la ley es que la ley muestra nuestro pecado preparándonos para el mensaje de Jesús. Entonces, sí, la ley es importante. Nos ayuda a saber cómo agradecemos a Jesús, a Dios, cómo le damos la gloria por nuestras acciones. Pero el propósito principal de la ley es nada más que nos muestra el pecado dentro de nosotros para que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y así como dice que nos prepara para el mensaje de Jesús, es decir, para prepararnos para recibir el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Abel. Es que no saben si lo han hecho bien o no. Exacto, sí, exacto, muy bien, gracias. Hace que los creyentes se miren a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esto es todo para las materiales para esta noche. Entonces voy a preguntarles si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta. Y después de esto nada más vamos a cerrar, vamos a terminar esta clase esta noche. Voy a leerles el propósito de Academia Cristo. Abel, ¿tiene un comentario? Sí, profesor, soy bien cortito. Sí. Muchas veces las personas
rehacen y hacen muchas obras porque buscan la salvación, ¿no? Pero se les pregunta a esas personas, si te mueres en este momento, si pasa algo y te mueres, ¿dónde te vas? Y está la duda. Sí. No sé. Entonces, la ley, las obras a los hombres nunca les va a ayudar a ir al cielo. Si no es Jesús. Sí, sí. Y esto es, toda nuestra confianza es mirar a Jesús, creer en lo que Jesús hizo para nosotros. Nunca, jamás miramos a nuestras obras como la seguridad de nuestra salvación. Nada más miramos a Jesús y sabemos que Él hizo todo por nosotros. Eso es muy bien dicho. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Oh, Abel tiene otra cosa. Sí, profesor, lo último. Sí. Digamos, tenemos la ley, tenemos los mandamientos, ¿ya? Sí. Tenemos la ley de Dios. Entonces, ¿para qué es la ley? No, es una pregunta. ¿Para qué es la ley? Sí. Es para que las cumpla, pero ¿las has cumplido perfectamente? Sí. No. Entonces, la ley no es, la ley, tenemos ahí a la ley. La ley no es para que la cumplamos. La ley está ahí para que nos diga que no podemos cumplirla. Sí, exacto. Eso es todo. Sí, ok, muchas gracias. Nada más estoy buscando un versículo. Sí, como dice en Romanos 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como usted, Abel, dijo, muy bien. Gracias. Ok, como dije, esta noche, como es la última clase, y otra vez ha sido un muy gran placer estar con ustedes. Gracias otra vez por toda su paciencia conmigo. Como dije, fue la primera vez que he enseñado un curso para Academia Cristo y también realmente es la primera vez que he utilizado mi español en, bueno, más de como 8 años. Entonces, por eso, bueno, nada más tengo que darle las gracias a ustedes por otra vez por su paciencia y otra vez fue un gran placer. Desi, por favor. Pastor, debería de haber un curso en particular para tocar el tema del arrebatamiento, ¿no? Debe de ser, no, sí, no sé. Para que tenga más tiempo, más espacio para desmenuzar mejor, ¿no? La palabra. Sí, yo creo que hay algunos temas que podríamos casi enfocar todo un curso. Y bueno, realmente yo no sé qué son todos los cursos que ofrece la Academia Cristo. Ellos me pidieron enseñar esta clase, este curso, pero no he explorado cuáles otras clases ofrece la Academia Cristo. Pero sí, seguramente podrían pasar por lo menos una clase entera, si no un curso que habla acerca de del tema de esta noche, de los últimos días, del arrebatamiento y todo esto. Yo que podría hacer, yo sé que hay un libro doctrinal, creo que se llama, no me acuerdo del nombre del libro, pero si yo contacto a uno de los líderes de Academia Cristo, él me podría dar el libro en formato digital y podría pasar la sección que habla un poco más acerca del tema de esta noche, si alguien tiene interés
en leer un poco más. Yo puedo enviarlo por WhatsApp, pero primero tendré que pedírselo de uno de los líderes. Desi, por favor. Era muy bueno, pastor, que nos los pase para poderlo leer. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. Sí, de nada, de nada. Ok, para esta última parte de la clase nada más voy a leer lo está escrito como el propósito oficial de Academia Cristo. Dice, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Y la siguiente diapositiva, si mi computadora sirve bien. Ok. Dice, bueno, algunos nos han comentado, deseo hacer un grupo de estudio de la palabra con personas que conozco donde vivo y compartir lo aprendido. ¿Pueden orientarme? Claro que sí. Nuestros profesores los pueden orientar o dirigirlos a uno de nuestros asesores, quienes les ayudarán a formar un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros alabando al Señor. Existe para crecer juntos en las buenas nuevas de Jesucristo y es el primer paso para plantar una iglesia. En algunos casos, de ser necesario, puede hacerse una consulta presencial con uno de nuestros asesores y sin costo alguno. Recuerde, si le interesa plantar un grupo sembrador, hágaselo saber a su profesor o a cualquier de nuestros asesores. Somos de Cristo y los cristianos se reúnen. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. De Hebreos 10:25. Y la última diapositiva, comuníquele a su profesor este deseo. Él puede orientarle cómo empezar el proceso para establecer un acuerdo doctrinal. Para nosotros es importante que tengamos las mismas creencias. Así podemos colaborar y apoyar mejor, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, nada más, si algunos de ustedes tienen interés en como dice, plantar un grupo sembrador, o si tienen interés en hacer un acuerdo doctrinal con nosotros, nada más, por favor, me envíen un mensaje por WhatsApp y entonces yo pasaré el mensaje otra vez a los asesores o a los líderes de la Academia Cristo. ¿Ok? ¿Suena bien? Félix, por favor. Profesor. Sí. Hay unas preguntas en el examen final sobre el anticristo. Sí. Entonces, el tema no lo hemos tocado. ¿Nos podría hablar un momentito, un poco sobre el anticristo en relación al examen? Ok, podría, sí.
¿Qué exactamente quiere acerca del anticristo? Es que, ¿qué le gustaría saber acerca del anticristo? ¿Qué es la pregunta acerca de él? La pregunta es sobre el examen, o sea, en relación a lo que tenemos que contestar. ¿Qué es lo que usted más o menos desea que sea la respuesta? Si es algo de investigación o si es algo como, de lo que uno... como donde dice qué sección de la escritura enseña sobre el anticristo. ¿O hay otra pregunta también? No, sobre eso precisamente. Ponemos referencia a Apocalipsis. Ok, sí, podría ser, o bueno, el pasaje que vimos en la clase era de Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué capítulo? Déjeme ver rapidito. Segunda de Tesalonicenses. De 4 a 13 al 18, bro. Ok, gracias. Sí. Ok. Bien. ¿Es todo lo que quieres saber acerca del anticristo y las preguntas acerca del anticristo? Yo he estado leyendo también de que el anticristo no se lo puede determinar como una persona particular, o sea, una determinada persona, sino que el anticristo se está haciendo presente en muchas personas que están pasando por el poder en varios países y en varias naciones. Sí, bueno, hablamos un poco acerca de cómo sí hay varios anticristos, pero también hay como un anticristo principal. Entonces sí, es cierto que hay varios anticristos entre las naciones del mundo, podríamos decir, pero también parece que hay un anticristo principal de que el apóstol Pablo habla en esta sección de segunda. Se refiere a Lucifer. ¿Cómo? Se refiere a Lucifer. Yo creo que refiere al Papa. Como leímos las descripciones y en esa clase hablamos, bueno. De que el anticristo es todo aquel que, o sea, que dice o que quiere ocupar el lugar de Dios. Sí. Que se dice ser Dios. Sí, hay muchas descripciones del anticristo en segundo de Tesalonicenses que, bueno, las descripciones parecen mucho al Papa y esto especialmente, que se pone en el lugar de Dios. Realmente eso es lo que hace el Papa. ¿Entendido? Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, entonces sí, el examen ya les envié el examen, entonces si podrían devolvérmelo por el próximo jueves, como el jueves el 28, yo creo, sería la fecha. Profe, ¿se le puede enviar por WhatsApp o usted va a mandar algún correo? Puede enviármelo o por correo electrónico o por WhatsApp. Los dos están bien. Entonces, el 28, entonces tienen una semana más para completar el examen final. Entonces, si me podrían enviar el examen antes del 28 de octubre, esto sería muy excelente. This year? Yes, this year. Sí. No, no en el próximo año, este año. El hermano me preguntó en inglés si
si quiero el examen este año o el año que viene. Bueno, este año, el 28 de octubre, por favor. Y otra vez me pueden enviarlo o por correo electrónico o por WhatsApp. Los dos están bien. Yo ya se lo envié, pastor. Sí, ya he recibido, yo creo 3. Creo que he recibido 3 exámenes. Voy a, nada más para que ustedes sepan, ya recibí el de Taide, de, ¿quién más? De Ruth. Y creo que había uno más, Efigenia. Recibí estos 3. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta acerca del examen final? Ok, si no, entonces muy bien, vamos a terminar con una oración esta noche, terminar nuestro curso con una oración. Entonces, oramos. Nuestro querido Dios, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado por medio de este curso. También te damos gracias por el compañerismo que hemos disfrutado. Te rogamos, Señor, que sigas fortaleciendo nuestra fe y entendimiento bíblico. Y así que nos asegures de la salvación que es nuestra gratuitamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Me pongo un poco triste que esta es la última clase. Aunque estemos en diferentes partes del mundo, ustedes son mis hermanos y hermanas, son mis amigos. Y aun si no nos vemos en este mundo otra vez, nos veremos en el cielo algún día, seguramente. Dios lo bendiga. Así sea, pastor. Gracias. Dios te bendiga. Pastor. Dios lo bendiga. Hasta Gracias, luego. profesor. Bendiciones para todos, que estén bien, Dios los mantenga en victoria. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias por amén. todo. Gracias por el esfuerzo de hablar español. Bendiciones. Bendiciones.